Ha sido victoria de Alianza Lima por 2-0 ante Gremio en el estadio de Matute por el partido de ida de los playoffs de esta Copa Sudamericana. Alianza accedió a esta fase luego de lo que fue su clasificación en la Copa Libertadores, donde quedó tercero detrás de Sao Paulo y de Libertad, ganándole el último cupo internacional a Talleres de Córdoba, y hoy dio una cara sumamente sorprendente. Si bien muchos sabíamos que Gremio era un equipo que no venía de la mejor manera al estadio de Matute en su nivel actual en el Brasileirão, no viene siendo el mejor de todos, y aparte que venía de caer por 4-1 ante Cruzeiro el último fin de semana por la liga local brasileña, Alianza no tenía por qué confiarse de esto. Aparte de que el conjunto del tricolor venía con 6 ausencias importantes, entre ellas la del danés Martin Braithwaite, que venía proveniente del fútbol europeo y que tenía un buen rendimiento con la camiseta del conjunto tricolor, como lo mencionábamos. Hoy quiero poner de fondo a Eric Castillo, un jugador que muchos a inicio de temporada criticaban por su muy baja eficacia para definir. Un Castillo que a lo largo de la campaña de Alianza Lima fue de menos a más, diría yo. Un ecuatoriano que llegó con el cartel del jugador velocista, pero que no sabía definir. Bueno, hoy parecía que se estaba repitiendo un poco esa fórmula, porque habían jugadas donde la mandaba a cualquier lado. Hubo una que un central brasileño le cierra muy bien y le quita lo que pudo ser el gol de la eliminatoria, diría yo, porque es una jugada donde se saca a dos rivales de encima, define, y al final el defensor lateral Igor, si no me equivoco, termina arrebatándole lo que pudo haber sido su primer grito de gol para el ecuatoriano, que se desquitaría con el mismo jugador en la segunda parte. Quiero ir por orden por lo que ha sido este partido de Alianza. Un encuentro en donde el equipo de Gorosito dio una cara muy distinta a lo que estábamos viendo en el torneo local. Pero quiero hacer énfasis en cuanto al torneo local, porque esta cara de Alianza ya la habíamos visto en la fase previa de la Copa Libertadores. Lo vimos contra Nacional, lo vimos contra Boca y lo vimos en Chile contra Deportes Iquique. No quiero mencionar el partido de vuelta, porque ese partido de vuelta ante Iquique, también dicho por el propio Pipo Gorosito, Alianza lo termina jugando mal y pasando prácticamente por lo que había hecho en el encuentro de ida. Alianza en este partido recuperó jugadores, recuperó piezas importantes, como lo era el nombre de el futbolista Guillermo Enrique. También volvía Carlos Zambrano y Eric Castillo, quien había salido lesionado el último sábado ante UTC. Hoy tuvo, creo yo, su mejor actuación con la camiseta de Alianza. Voy a ir detallando eso paso a paso, pero quiero quedarme con el énfasis de lo que ha sido esta presentación de Alianza Lima. Una Alianza que la verdad me dejó sorprendido por la actuación de muchos jugadores individualmente hablando. Hoy día volvimos a ver al Noriega, que tuvo su brillante fase preliminar de Copa Libertadores. Hoy vimos nuevamente a Guillermo Enrique, que muchos extrañaban, ese jugador guerrero, luchador hasta el final, que se tiraba de carretilla si era necesario para recuperar una pelota y que siempre terminaba dando muy buenas sensaciones. Un Enrique que en los últimos meses estaba en deuda con la camiseta de Alianza, pero hoy por hoy demuestra que es un jugador muy confiable cuando se trata de partidos de esta exigencia. Después, la saga central, creo que Zambrano y Garcés no tuvieron inconvenientes. Hubieron pasajes del partido donde Garcés y Trauco la pasaron mal, no tanto por algunos chispazos buenos de los jugadores de Gremio. Es cierto que Vizcarra termina atajando 3 tiros de gol, pero es más que nada por desatenciones de los jugadores de Alianza. Un Garcés que en sus últimos partidos tiene un rendimiento un poco del medio para abajo, diría yo. Creo que Garcés no volvió a ser ese futbolista que vimos antes de la fecha FIFA ante Bolivia, que era un jugador muy fiable, que ganaba pelotas con mucha limpieza. Hoy por hoy es un jugador un poco más rústico, diría yo, pero que al fin y al cabo le sigue cumpliendo a Alianza Lima. Y también Zambrano, que venía de una lesión dura que lo dejó fuera en el partido, si no me equivoco, ante Binacional, o un partido antes contra Melgar, mejor dicho, y se pierde el partido ante Binacional y ante UTC. Zambrano hoy día estuvo tranquilo,
estuvo muy sereno en la línea defensiva de Alianza Lima y que hoy por hoy le sirve y mucho para que la línea de atrás de Alianza esté tranquilamente resguardada. En el medio campo, Noriega, como lo estaba mencionando hace un rato, volvió a ser ese jugador talentoso, ese futbolista del cual tú te confías y sabes que te va a rendir, sabes que te va a dar algo bueno y que principalmente va a ser ese jugador confiable y fiable para recuperar pelotas en el medio campo. Hoy Noriega lo hizo. Lamentablemente, y tengo que tocar estos puntos, lamentablemente los que lo acompañaron en el inicio del partido hasta la segunda parte que se realizaron los cambios, no lo hicieron tan bien. No quiero matar a Cantero, que lamentablemente termina saliendo lesionado por lo que fue una molestia en su rodilla izquierda, si no me equivoco, y que parece que va a ser una nueva lesión proveniente del anterior que lo dejó fuera desde el mes de abril. Parece que esa dura entrada que le dio Jairo Vélez en el clásico del empate 1-1 por la fecha 7 de la apertura no lo dejó bien al argentino. Parece que esa lesión ha recrudecido nuevamente y se le vio muy afectado a Cantero a la hora de salir del terreno de juego. Pero no fueron tan malas noticias para Alianza. ¿Por qué? Porque pudo ingresar Sergio Peña, un Peña que muchos discutían por qué no arrancaba como titular si para eso se le había contratado. Yo creo que Peña estaba contratado también para hacer un buen rol en la Copa Sudamericana, pero tampoco creo que era necesariamente que su primera o principal función sea clasificar en la Sudamericana. Muchos sabíamos que Gremio era un rival difícil, pero Peña era un contrato de 3 años a largo plazo, para ver lo que pasaba este año, el siguiente y el siguiente. Y Peña hoy realmente fue ese jugador que Alianza necesitaba, no solamente hoy día. Hace mucho tiempo que Alianza necesitaba ese jugador que le dé pausa al medio campo, que le dé el toque seguro atrás o adelante, que haga los cambios de frente necesarios para que el equipo de Gorosito tenga más intención y más opciones de ataque. Antes veíamos a Gaibor con la bandera, o a Gaibor con Cepelini, o a Cari con Gaibor, pero no había ese jugador que te diera la pausa. Gaibor hace bastante tiempo, y ya iré a hablar un poco del ecuatoriano, pero Gaibor hace bastante tiempo que está en un nivel muy pero muy bajo. Para cerrar con Sergio Peña, un Peña que entró muy bien, dio todas las intenciones de ir al frente siempre, agarraba la pelota, daba un pase seguro, y tener a Peña en el medio campo de Alianza te daba esa idea y esa tranquilidad de que la pelota estaba en buenos pies. Ahora, hablando de Gaibor, un Gaibor que, como lo tengo que decir, no está teniendo un buen rendimiento en los últimos meses. Gaibor, cada pelota que le caía era un balón largo. No era una pelota dividida, no era un balón cruzado, era un pelotazo de Gaibor al área y que se las arregle por ahí Paolo o Quevedo o Castillo. Yo quiero agregar algo ahí. Creo que Alianza en su mejor momento del partido fue cuando empezó con las asociaciones gracias a Sergio Peña. Peña, cada vez que trataba de buscar el pase corto para Paolo, para Quevedo, para Castillo o para el mismo Gaibor, tuvo sus mejores pasajes del partido. Pero luego entró un momento donde Gaibor agarraba la pelota y cada pelota que tenía era un balón largo buscándolo a Guerrero y que se las arregle el número 34. Y fue ahí donde Alianza entró un poco en trompo en el primer tiempo. Ya para la segunda mitad, cuando van a venir los cambios, todo mejora para bien de Alianza Lima. Después en el ataque, Quevedo, Castillo, que ya lo estábamos mencionando, ha sido la mejor actuación del ecuatoriano para mí personalmente con camiseta de Alianza Lima. Y también estuvo Paolo Guerrero, que hoy día intentó buscar muchas faltas contra Wilmer Roldán, pero el árbitro colombiano finalmente no decidió sancionar ninguna. Y acá tengo algo en contra del arbitraje, porque yo puedo entender que a veces un jugador como Paolo Guerrero, con los años que tiene, va a tratar de ganarse alguna falta corta, chica, para darle un poco de respiro al equipo. Pero no puede ser que cada falta que intentaba Guerrero no sea sancionada por ninguna de Wilmer Roldán. El colombiano parecía que pelota que caiga con Paolo, pelota que se pierda ahí, no era falta. No digo que todas las acciones tenían que ser sancionadas, pero creo que un par o unas 3 por ahí pudieron ser falta tranquilamente contra el capitán de Alianza Lima, o bueno, el capitán del Camerín, por decirlo así, porque al final la cinta la lleva Carlos Zambrano.
Pero al fin y al cabo creo y considero que Wilmar Roldán hoy día no tuvo un partido polémico, pero que tiene que corregir muchas de esas cosas. Hoy día escuchaba el partido, vi el partido con una señal internacional, pero el audio puse en la radio y uno de los comentaristas mencionaba que Wilmar Roldán es un árbitro muy de favorecer o inclinarse, mejor dicho, con un equipo grande, o a lo mejor dicho de país grande. Lo hemos visto en las clasificatorias, cuando hay un partido entre Perú o Colombia, o mejor dicho, un Perú-Argentina, un Perú-Uruguay, un Perú-Brasil. Roldán mayormente siempre inclina la cancha a favor de la selección grande. Y acá en la Libertadores o en la Sudamericana parece que hace lo mismo, porque las faltas chicas a los brasileños las cobraba, pero a los jugadores de Alianza Lima prácticamente no lo hacían. Entonces, a lo que quiero llegar es que Roldán tiene que corregir esas acciones. De repente a Alianza no lo arbitra más en todo lo que va del año, pero puede ser que lo programen para Cienciano, puede ser que lo programen para la U con Palmeiras, y no se puede cometer este tipo de errores, porque se supone que el árbitro tiene que dar imparcialidad, y acá parecía que cada falta chica era a favor de los brasileños y no para los de Alianza Lima. Pero bueno, volviendo al partido, un Guerrero que, como lo mencionábamos, intentó buscar esas pelotas, pero no lo encontraba, no lo conseguía. Y por su parte Kevin Quevedo, que intentaba hacer algo diferente en cuanto a luchar, en cuanto a meterle ganas, una que otra amago, una que otra finta, pero simplemente no le salía. Ya para la segunda mitad, Alianza, mejor dicho Gorosito, apuesta por las variantes de Piero Cari y Gaspar Gentile. Este último debutaba con la camiseta de Alianza Lima, y qué momento para Gentile para ingresar, porque el ex jugador de Cienciano, ex jugador de San Martín, ex jugador de Deportivo Garcilaso y muchos equipos más del fútbol peruano, entró de manera maravillosa. La verdad que el ingreso de Gentile ha sido algo fantástico, porque yo puedo entender que en Alianza se discuta mucho el hecho de que por qué reforzar tanto el ataque, por qué no el medio campo, por qué no la defensa. Pero al fin y al cabo, a Alianza le estaban faltando esos jugadores revulsivos desde el banco de suplentes. No lo conseguía con Zúcar, no lo conseguía con Darrigo, no lo pudo conseguir con Vasco Soya los pocos partidos que jugó. Y Alianza fue al mercado y trajo a Gentile. Hoy por hoy suena Kevin Serna, y yo la verdad que no sé dónde jugaría Serna en este equipo de Alianza. Porque con esta actuación creo que Gentile se mete al 11. Definitivamente creo que se mete al 11 Gaspar Gentile. Y después, tras una buena jugada de Eric Castillo que lo rompe al lateral brasileño, tira un centro que termina siendo rematado por Piero Cari, la rechaza el arquero, Paolo Guerrero mete un cabezazo, la sacan en la línea, viene una carambola tremenda y Gentile mete un zapatazo, prácticamente venía como si fuera un avión. Gentile le rompió el arco ahí cerca, prácticamente tenía que empujarlo solamente y abrirse el marcador para Alianza Lima. Llegó a la par con Piero Cari, había la duda si era gol del canterano de Alianza o del fichaje de Alianza, pero finalmente el gol se lo dieron al jugador argentino nacionalizado peruano, que hoy por hoy por eso puede vestir la camiseta blanquiazul. Después de eso, Alianza había anotado el gol, parecía que Gremio de repente tendría la intención de reaccionar como equipo importante del continente, pero finalmente pasó lo contrario. Un balón largo de Guillermo Enrique le encuentra a Castillo, hace lo que quiere con Igor, se divierte con el lateral brasileño, lo deja tirado en el piso y anota el segundo gol. Eso prácticamente sentenció el partido, sentenció la historia, porque Gremio no tenía por dónde hacerle daño a Alianza. Gremio intentaba con remates de larga distancia, tiros completamente frustrados, pero Alianza demostró por qué llegó a esta etapa del año con torneos internacionales. Porque a inicio de año todos daban por muerto a Alianza una vez que le tocaba enfrentarse a Boca Juniors, incluso antes de enfrentarse a Boca. Porque cuando Alianza le toca en el sorteo nacional de Paraguay, muchos decían, bueno, ¿ya para qué? Porque clasificar te da el partido con Boca. ¿Cómo vas a pasar contra Boca? Y terminó llegando Alianza a la fase de grupos de la Libertadores. No tuvo su mejor actuación claramente, pero le ganó a Talleres, sacó el empate ante Libertad, sacó el empate en el Morumbí ante Sao Paulo, un partido completamente infravaloradísimo por muchas personas, pero que para muchos puede ser
uno de los mejores partidos de Alianza en este 2025. Creo que este encuentro de Gremio lo supera por completo. Y Alianza termina estando en esta etapa del año. Estamos casi agosto, quincena de julio. Y Alianza sigue peleando por los torneos internacionales. Y está muy cerca de clasificarse a los octavos de final. Y está muy cerca de clasificarse a los octavos de final de esta Copa Sudamericana, donde lo espera la Universidad Católica de Ecuador, que claramente no es Gremio, no es un equipo argentino, no es un equipo uruguayo, pero sabemos muy bien que en este tipo de torneos no se puede subestimar a ningún rival. Creo que Alianza, después del segundo gol, se dio un festín, empezó a tocar cuando quería. Peña era el maestro de orquesta, entró Hernán Barcos en lugar de Paolo Guerrero. Alianza tuvo un par de ocasiones más donde no pudo ya concretar el 3-0, que hubiera sido hermoso, creo yo, para los hinchas de Alianza concretar este partido, este hermoso espectáculo que hemos visto por parte del equipo de Pipo Gorosito en Matute, y que al fin y al cabo le sirve y mucho de cara a lo que va a ser la vuelta en Porto Alegre. Alianza va a pensar ahora en Cusco, en lo que va a ser el partido por la fecha 1 del torneo clausura, un clausura que arranca ahorita y que le trae recuerdos a Gorosito de cómo empezó la apertura, porque a la par que se jugaba el torneo apertura, estaba Alianza disputando las fases preliminares de la Libertadores. Y ahí fue cuando Alianza empezó a ceder puntos, porque rotaba el equipo, porque rotaba jugadores en distintas posiciones. Noriega en la Libertadores jugaba de mediocampista, en el torneo de apertura jugaba de central. Y eso es algo que Alianza va a tener que volver a dosificar de cara a lo que va a ser esta parte del año, si es que se concreta la clasificación ante Gremio de Porto Alegre ahora en Brasil. Es una ventaja de 2 goles, claramente todo puede pasar. Puede que el Gremio se inspire y le meta 3 a Alianza y le remonte el partido y quede todo ahí. Pero creo que esta Alianza ha demostrado cosas muy interesantes y muy buenas, que ilusionan al hincha y lo hacen pensar que puede meterse en los octavos de final de la Sudamericana. Y tomando en cuenta el rival que es Universidad Católica, ojo, sin subestimar, pero tomando en cuenta el rival que hay, creo que Alianza puede pensar muy bien en poder meterse en una fase más de esta Copa Sudamericana. Alianza deja todo muy bien encaminado de cara a lo que va a ser la eliminatoria, y ahora tendrá que pensar el Cusco Fútbol Club, lo que será un partido sumamente peleado, sumamente interesante de ver, y donde veremos si para fin de año los fichajes de Gentile, de Peña y ahora el Estrada y Burlamaqui, que no tuvieron minutos hoy día pero que probablemente los tengan el fin de semana ante Cusco, veremos si ellos pueden ser la solución para que Alianza le quite la posibilidad a Universitario de sonreír en un torneo más. Así que con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo video.